Hola, espero que se encuentren muy bien. A continuación, vamos a ver una presentación sobre una herramienta bastante funcional y un vendor que la ofrece dentro de la nube en la suite de sus servicios. Entonces, mi nombre es Sebastián Pira Gendino, soy estudiante de la maestría en arquitectura de software del Politécnico Gran Colombiano y hoy tengo el placer de poderles presentar brevemente lo que es Google Kubernetes Engine, la orquestación de contenedores con Kubernetes, un despliegue que se hace utilizando esta herramienta que pertenece a la suite de herramientas de la plataforma de Google Cloud. Entonces, miraremos qué es Kubernetes, Docker y conceptos base. Vamos a ver la arquitectura de un clúster. Google Kubernetes Engine como producto, responsabilidad compartidas y características, ventajas y desventajas de Google Kubernetes Engine, el gestor de paquetes que se llama Helm, la demostración en la consola de GCP, preguntas claves y conclusiones. Iniciemos por saber qué es Kubernetes. Bueno, Kubernetes es una plataforma de código abierto desarrollada por Google para automatizar el despliegue, el escalado y la operación de aplicaciones en contenedores. Es el estándar de facto en la industria. Eh, la creó Google inspirada en un sistema interno denominado Borg y se liberó en el 2014, por lo que Kubernetes hoy en día como tecnología es incorporado no solamente en la nube de Google, sino que lo podemos instalar en nuestros propios computadores, en nuestros centros de datos, o también pues lo incorporan otras suites de servicios de otras nubes como AWS, Azure, entre otras. ¿Qué hace? Pues orquesta como tal contenedores, coordina, escala y mantiene disponibles múltiples contenedores en entornos distribuidos. El nombre significa timonel o capitán, y es precisamente porque dirige el rumbo de los contenedores de forma confiable. Docker y Kubernetes son complementarios, no son excluyentes. Docker se encarga de la containerización y el empaquetamiento como tal de las imágenes o como de nuestros microservicios, de nuestros desarrollos, mientras que en Kubernetes estas imágenes, este código containerizado se convierte como tal en un contenedor vivo que se orquesta, que tiene una dirección IP, que vive como tal y presta el servicio pues para el cual fue desarrollado como tal el contenedor. Entonces en Kubernetes coordinamos, escalamos y mantenemos disponibles estos contenedores en producción utilizando runtimes como containerd. Kubernetes nos introduce a tres conceptos principales para poder entender cómo es el orquestamiento de los contenedores. El primer término es pod. El pod es la unidad más pequeña dentro de Kubernetes en la que nosotros podemos agrupar uno o más contenedores. A su vez, el pod se administra a través de un deployment que gestiona el ciclo de vida del pod, las actualizaciones y cuántas réplicas del pod van a estar existiendo al tiempo. Y los servicios que hacen una distribución hacia los diferentes pods. Entonces, un pod es efímero. Un pod puede existir ahorita y se puede destruir cuando ya casi no haya demanda como tal del microservicio, pero un servicio hace que siempre haya una IP fija, estática, para poder acceder a consumir el servicio. Entonces, el pod. Entonces, los pods son básicamente todos nuestros servidores internos, si queremos hacer una analogía un poco más a lo que es la arquitectura on-premise, y el servicio sería ese balanceador que distribuye la carga hacia nuestros servidores. Entonces, básicamente esos tres conceptos son los que podemos ver. Los servicios pueden ser internos, pueden ser externos, y lo vamos a ver a través de una prueba un poquito más adelante. En cuanto a la anatomía del clúster de Kubernetes, como tal, nosotros tenemos dos planos. Un plano como tal de control, que es donde tenemos la herramienta de Kubernetes instalada, y tenemos los nodos trabajadores, que es donde viven nuestros pods o nuestros contenedores. En la parte de control tenemos también dentro de la arquitectura diferentes componentes. Está el Qt API Server, el etcd, el scheduler, el cloud controller y también un cloud controller del propio vendor como tal o de la nube que nos ayuda a comunicarnos con los servicios complementarios. En cambio, del lado de los trabajadores, pues tenemos Kubelet y nuestros pods, ¿no? Y el Kubeproxy, que son herramientas que se instalan dentro del nodo para poder hacer la orquestación como tal de los pods y la distribución, pues, de los mismos. Entonces, los componentes del plano de control, Kube API Service, el punto de entrada a todas las operaciones, valida las solicitudes y actualiza como tal el estado. En el etcd, justamente en un almacén de clave y valor, se guarda, pues, la verdad del estado del clúster. En QScheduler se asignan los pods a los nodos según los recursos disponibles en cada uno de los nodos en cuanto a memoria en cuanto a memoria y CPU como tal del nodo pues hayan disponibles, ¿no? El Controller Manager ejecuta los controladores que vigilan el estado y aplicas correcciones, y tenemos un Controller Manager también del lado del vendor o de Google que conecta Kubernetes con el proveedor de la nube, los nodos, rutas, servicios y volúmenes.
Dentro de Kubernetes, los pods también se organizan a través de espacios lógicos a los que se les denomina namespace o espacio de nombres. Entonces, podemos tener dentro de un mismo clúster diferentes namespace y estos lo que hacen es agrupar de manera lógica, pues conjuntos como tal de pods para que podamos distribuir y administrar nuestras aplicaciones de una mejor manera. Entonces, en este caso, cada vez que creamos un clúster dentro de Kubernetes, se genera un espacio de nombre, un namespace denominado kubesystem, en el que se guardan unas cargas de trabajo del sistema que se encargan de generalmente a la parte de resolución de nombres del DNS, la parte del monitoreo, la parte de los logs como tal del clúster. Entonces, ahora sí hablemos de Google Kubernetes Engine como producto. Kubernetes, recordemos, es un código abierto que liberó el Google, que desarrolló Google, que se puede introducir en otras nubes, pero Google Kubernetes Engine es justamente la versión de Kubernetes que es administrada por Google. Entonces, este producto administrado de Google lo que hace es que nosotros podamos utilizar Kubernetes y nos enfoquemos básicamente en utilizarlo, en diseñar arquitecturas, en poder utilizar como tal la parte de los pods, programar nuestras cargas de trabajo, pero Kubernetes como software es gestionado totalmente por Google, entonces las actualizaciones, lo que tenga que ver con parches de seguridad, vulnerabilidades y demás, pues lo gestiona directamente Google, por lo que nosotros no tenemos que preocuparnos por hacer esa instalación. Entonces, es básicamente eso. Dos modos de operación dentro del propio Google Kubernetes Engine dentro de Google. Hay uno que es estándar y otro que es autopilot. El estándar es el que hemos elegido para la demostración. En el estándar, nosotros administramos los nodos. Entonces, recordemos que el cluster tiene dos planos. El plano de control, en este caso, es administrado por Google, pero la parte de los workers sería administrado por nosotros. Y en el modelo de estándar, nosotros administramos el tipo de máquina, la cantidad de CPU, la cantidad de memoria. Y tenemos otra parte que es el autopilot, en el que ya nosotros nos desentendemos de administrar también el pool de nodos y eso ya lo administra directamente Google. Entonces son dos modos de utilizarlo. Utilizamos estándar cuando queremos tener más control de nuestra infraestructura, o es decir, de nuestros workers, y en autopilot, pues cuando queremos darle esa responsabilidad como tal a Google. Por la misma responsabilidad que asume Google, obviamente él tiene unas limitaciones en cuanto a qué podemos hacer. Cuanto a algunas configuraciones. Por ejemplo, hay tipos de cargas de trabajo que Autopilot no soporta, pero que estándar sí. Entonces, esas son como cuando utilizar uno o el otro. El modelo de responsabilidad compartida en Google Kubernetes estándar para la versión estándar, Google opera toda la parte del plano de control y nosotros encargamos de la parte de los nodos. Entonces nosotros definimos la infraestructura, administramos como tal cuántos nodos, cuándo van a escalar, cuándo desescalan, límites superiores e inferiores, todo lo que está acá en la derecha. Y en la parte izquierda lo administra directamente Google, ¿no? Esto se comunica a través de una API y pues aquí nosotros en la parte derecha programamos nuestras aplicaciones. Básicamente eso. Las características diferenciadoras de Google Kubernetes Engine respecto a otros productos de Kubernetes son, primero que todo, la escalabilidad automática que ofrece este producto. Eh, Muchos de los productos de Google justamente se encuentran soportados por esta tecnología. Entonces, productos que nosotros tenemos como Gmail, bueno, el correo electrónico, Workspace, YouTube, muchos de estos productos que son propios de Google están soportados por Kubernetes. Entonces tenemos una escalabilidad automática, alta disponibilidad, tolerancia a fallos, autorreparación, rolling updates, que son directamente utilizados hoy en la industria e integración nativa con otras herramientas de Google como Cloud Monitoring, como Cloud Ion, como Cloud Logging, de manera implícita, de manera, o sea, ya están como tal integradas, no necesitamos hacer nada, entonces siempre que despleguemos Google Kubernetes Engine o la versión de Kubernetes de Google, ya estas herramientas vienen integradas y como vienen integradas de manera nativa, podemos sacar provecho como tal justamente de estas otras herramientas complementarias. Las ventajas, el plano de control es gestionado por Google, menos carga operativa, los parches y las actualizaciones automáticas del plano de control los hace Google, menos tareas para nosotros, escalado automático de los nodos y de los pods totalmente configurables, integración profunda con otros servicios de Google y el modo autopilot en caso de que nosotros también querramos dejar de administrar la infraestructura a nivel de los nodos, pues podemos darle ese pool de nodos a la administración de Google y entonces nomás nos van a cobrar por lo que se utilice, pero teniendo en cuenta que obviamente van a haber unas limitaciones.
en cuanto al tipo de cargas de trabajo que podemos programar. Las desventajas es, digamos que para adoptar Google Kubernetes Engine necesitamos configurar inicialmente un clúster. Entonces, esto puede ser un desafío técnico, pero sería un desafío técnico inicial en lo que nosotros tenemos esa curva de aprendizaje. En cuanto al costo, se paga por los nodos y recursos. Si se crece pero no se optimiza, pues estaríamos subdimensionando el sistema, lo cual pues es uno de los riesgos para cualquier tipo de administrador de servidores. Una curva de aprendizaje de Kubernetes y su ecosistema, cierta dependencia del proveedor, dependiendo de nuestra arquitectura, por supuesto, y en el modo estándar hay que gestionar y mantener los pools de nodos. Entonces, también debemos tener en cuenta, pues, cuánta memoria y cuánto CPU está consumiendo nuestro pool de nodos para no sobredimensionar y pagar por cosas que realmente no necesitamos. Helm es el instalador de paquetes de Kubernetes. Entonces, así como nosotros cuando tenemos en nuestro sistema operativo Ubuntu, por ejemplo, y queremos instalar un programa, pues podemos directamente, digamos que, descargarnos los archivos fuente, compilarlos y demás, pero tenemos instaladores de paquetes. Entonces, así como en apt nosotros instalamos un programa en Ubuntu o en Node.js a través de npm, acá con Helm podemos instalar como tal ya un software que contiene una lista de pods, una lista de servicios, de deployments preconfigurados dentro de un ecosistema para ofrecernos el servicio. Entonces, acá introducimos otros tres conceptos: el char, que es el paquete con todos los manifiestos, y con manifiestos nos referimos a todos los deployments, los pods, los servicios parametrizados en plantillas; el values, que es donde colocamos justamente ese valor de parámetros; y el release, que apunta a una versión de nuestro char. Entonces, en el flujo de instalación con Helm, lo que hacemos es, nos descargamos un char, ¿sí? Le colocamos un values, y a través de un comando que sería helm install, dentro de nuestro cluster apuntando un release, pues entonces ya desplegamos nuestro aplicativo. Las ventajas y desventajas de Helm. La primera, instalar aplicaciones complejas con un solo comando. Bastante sencillo, no tenemos que preocuparnos por estar armando arquitecturas y demás, porque ya está hecho, ya está mantenido por un grupo una comunidad que se encarga pues del mantenimiento, de instalación, ¿cierto? Y nuevos versionamientos de nuestros paquetes. Es versionado, permite hacer rollback, los chats se pueden reutilizar, son públicos, mantenidos por la comunidad y parametrizados. Las desventajas es que añade una capa de abstracción que hay que aprender a utilizar, más conocimiento, mayor curva de aprendizaje. Tenemos que depurar las plantillas, es básicamente entender un desarrollo que ya está encapsulado, pero si nosotros necesitamos personalizar algo, pues vamos a tener que aprender a utilizar ese código que ya está desarrollado, esas plantillas que ya se armaron y se probaron. La calidad y la seguridad de los charts de terceros es variable, ¿cierto? Hay unas puntuaciones por los tipos de paquetes que instalamos. Y para aplicaciones muy simples puede ser innecesario, ¿no? Nosotros, si tenemos, por ejemplo, un desarrollo personalizado, es mi propio contenedor, pues yo no voy a, bueno, no voy a buscar de pronto un header de chart para poder reemplazarle la imagen y adaptar un servicio que solamente necesita, no sé, una IP pública y mi contenedor y ya, y una base de datos. Entonces, generalmente se utilizan para paquetes como ya predeterminados, como si tenemos una instalación de WordPress, GitLab, Jenkins, ¿sí? Como tipos de imágenes públicas que a veces pueden ser complejas de poder configurar en un inicio si nos ponemos imagen por imagen. Entonces ya vienen esos paqueticos y estarían disponibles para utilizarlos. A continuación voy a mostrar como tal un clúster de GKE estándar dentro de un proyecto dentro de GCP, algunos comandos para poder visualizar los nodos, los namespace y los pods dentro de kubesystem, que recordemos que es donde se programan los pods del sistema que nos ayudan con la resolución de DNS, monitoreo, login y demás. Y además vamos a ver cómo es el despliegue con help de un paquete que se llama podinfo, que despliega un servicio dentro del clúster y nos permite ver el pod en el que está desplegado el servicio. Vamos también a escalar, bueno, vamos a mirar cómo se escalan las réplicas. En este caso, ahorita lo miramos y podemos eliminar como tal el pod y verificar que se recree, ¿no? Porque el deployment pues lo va a mantener como tal vivo. Y luego vamos a ver unas preguntas. Entonces, sobre la consola de nuestro contenedor, permítame un segundito, dentro de nuestra consola. ¿Mm? Por acá tengo. Entonces aquí tenemos nuestro clúster. Ingresamos nosotros, aquí podemos escribir. Voy a hacer esto un poquito más grande.
Aquí nosotros podemos escribir Kubernetes y nos encontramos nuestro clúster. Entonces, bueno, Kubernetes. Bueno, creo que igual estamos dentro de Kubernetes. Y acá podemos ver nuestro clúster. Esperemos que nos cargue un momentico. Listo, entonces aquí podemos ver Polycluster versión 2. Tenemos 3 nodos, 6 CPUs y 3 GB de memoria. Básicamente aquí tenemos nuestro clúster administrado por GCP. Y es un clúster estándar, por lo que podemos ver la cantidad de nodos subyacentes. Son 3 maquinitas y pues el total de CPU y memoria que se muestra es de las 3 máquinas. Y acá tenemos básicamente un pod. Entonces, ¿cómo se instaló ese pod? Podemos hacer bueno, démosle control C aquí, démosle un create y miramos el history con help y hagamos esto un poquito más grande. Listo, ahí se observa mucho mejor. Entonces lo que se hizo fue básicamente agregar este repo que se llama Stefan Proda de GitHub, tío, podinfo, que lo que va a hacer es desplegarme un servicio web al que voy a poder consultar y me va a mostrar el pod en el que está programado. Y luego, pues lo actualizamos colocándole un réplica conta 1 y personalizando la cantidad de memoria y CPU para poder básicamente programarlo dentro de las máquinas que son muy pequeñitas las que se están utilizando en este laboratorio. Entonces, esto lo que va a hacer es desplegarnos este deployment. Aquí podemos ver que es un tipo de deployment y esto tiene una cantidad de réplicas. Si nosotros le damos aquí en editar, le damos control F. Buscamos, bueno, primero que todo, imagen. Vamos a ver la imagen que se utiliza para activar este contenedor, que sería esta, GHSRIO, y aquí está como tal la imagen que utilizamos. Y un poquito más por acá abajo tenemos que ver nosotros las réplicas. Vamos a ver réplicas. Aquí están disponibles una. Aquí está. Aquí tenemos nosotros una réplica. Bueno, ese es el estado como tal. Y aquí en especificaciones están las deseadas. Entonces tenemos una, aquí podemos directamente editarlo por si quisiéramos nosotros más réplicas. Entonces aquí en cargas de trabajo nos aparece el nombre del deployment que se llama mi demo pod info y a su vez aquí hay un podcito que se llama, bueno así, termina como, perdón, esta es la revisión, acá está el pod, termina en WLJ, bueno, aquí está nuestro pod. Entonces, a su vez, nosotros podemos hacer un port forward hacia nuestro servicio. Bueno, para hacer este port forward, lo que podemos hacer es, acá abajito dice servicios expuestos, aquí nos aparece el tipo de servicio, y aquí podemos darle este botoncito, le damos a ejecutar, y aquí podemos hacer un redireccionamiento, le damos enter, le damos en este botoncito, y vemos una vista previa, y aquí nos aparece, si se dan cuenta, este es el mismo pod, creo que yo había hecho, sí, ahí está. Entonces, bueno, esto es solamente una imagen de un servidor web que muestra el pod en el que básicamente nosotros tenemos que está ejecutando nuestro contenedor. Entonces ahí podemos ver nuestro contenedor, bueno, este es el servicio y bueno, en este caso pudiéramos nosotros aquí darle a editar, ¿cierto? Bueno, aquí estamos dentro de nuestro servicio. Para poder editar la cantidad de réplicas, podemos hacerlo desde el formulario que mostré ahorita, o podemos irnos, bueno, aquí ya estamos dentro de la implementación, aquí en acciones, escalar, uy, perdón, cancelar, acciones, escalar, editar réplicas, y aquí podría colocarle 2, 3, 4, ¿sí? Para escalarlos, voy a colocarle 0, porque digamos que si le coloco 2, ahorita le colocamos 2, pero este clúster, al ser tan pequeñito, no puede programar más de una réplica de este podcito. Pero bueno, ahí está en 0. Vamos a ver. Listo, escala 0. Ahí esperemos un ratico a que él ejecute su trabajo. Aquí tenemos 0. Entonces, ¿qué va a pasar si yo, bueno,
El de nosotros era este. ¿Qué pasa? Bueno, ahí ya no está disponible. Entonces ahora lo que voy a hacer es escalarlo. Lo vamos a escalar nuevamente a 1. Se escaló a 1. Démosle un tiempo para que el programe como tal. El bot, bueno, ahí ya lo levanto. Miremos por aquí, a ver. No, todavía creo que se está inicializando. Démosle un minutito más. Ah, bueno. Ahí es porque no se puede conectar a nuestro pod. Desconectémoslo de nuevo. Exacto. Y aquí podemos ver que ahora se programó en este otro pod que termina en ZD. Vámonos acá a la implementación y pues aquí está nuestro pod. Ahora si yo intento escalarlo a 2, por ejemplo, bajemos un poquito, cargas de trabajo. Bueno, aquí ya me sale un error, pero es simplemente porque no tengo la cantidad de memoria disponible para poder hacer ese escalamiento. Entonces me dice que no puede programar el pod. Aquí efectivamente hay uno que sí se programó, que es el que estábamos viendo ahorita. Y bueno, o puede ser otro, miremos a ver aquí qué nos dice. Ajá, el Z, pero solamente me parece uno de los dos. El Z, que es el que está en verdecito, y este pues no running. ¿Por qué? Porque le falta memoria. Sí, porque mi infraestructura de prueba no me lo permite. Pero ese es el método de escalamiento. Generalmente lo que utilizamos es otro objeto dentro del clúster que se llama eh, escalador automático vertical de pods o el horizontal. Bueno, en este caso sería el horizontal, que nos permite configurar un límite inferior y superior de la cantidad de pods que nosotros necesitamos y con base en unas métricas de CPU memoria que ya vienen integrados a través de los servicios de monitoreo y login de Google, nos permite decir si llegas al 10, no sé, 60% de la utilización de la memoria, entonces crea otro pod. Entonces, esta cantidad de pods o de réplicas, se las dejamos esta gestión a esta política de escalamiento horizontal, y él pues entonces decrece o incrementa la cantidad de réplicas o la puede disminuir según las necesidades de demanda como tal de nuestro tráfico. Bueno, básicamente es eso. Esta es básicamente la demostración y nos podemos hacer unas preguntas. Entonces, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuándo conviene el modo estándar y cuándo conviene el modo autopilot? ¿Qué se gana y qué se pierde? Recordemos, el estándar es cuando queremos tener mayor visibilidad como tal de nuestra infraestructura. Entonces, autopilot, cuando nuestras cargas de trabajo nos lo permiten y queremos dejarle esa gestión del pool de nodos a Google. ¿Qué se gana y qué se pierde? Pues en modo estándar ganamos mayor control sobre la infraestructura subyacente, sobre los workers, pero perdemos como tal ganamos nuevas tareas, ¿no? De tener que estar administrando como tal la infraestructura, tenemos que estar pendientes de no subutilizarla, entonces digamos que perdemos esa flexibilidad de poder desplegar solamente, tener esa garantía de que solamente se van a consumir los recursos que necesitamos. Pero en Autopilot, a pesar de que digamos que ganamos por ese lado, perdemos el tipo de cargas de trabajo que podemos desplegar. La diferencia entre GKE, Amazon EKS o Azure DKS. ¿Y cuál es la diferencia? Pues básicamente Kubernetes es un producto que desarrolló Google, por lo que Google Kubernetes Engine es un producto muy maduro para Google, un producto que está versionando, sobre el que viven muchísimos de los productos que tiene Google, y pues esa es básicamente la diferencia, ¿no? En cuanto al vendor, pues que ofrece el producto. En cuanto a Amazon y a Azure, pues básicamente Amazon, digamos que se seleccionaría cuando ya nosotros estamos mucho más familiarizados con la nube de AWS, y lo mismo con Azure en cuanto nosotros estemos en un entorno de Microsoft, pues ya tiene integración directa con el directorio activo, entonces ganamos ventajas dependiendo de nuestro contexto tecnológico. ¿Por qué utilizar Health en vez de Kubectl y el Apply cuando tenemos arquitecturas muy complejas de productos que ya son sostenidos por la comunidad o básicamente imágenes públicas, ¿no? De softwares muy conocidos? ¿Cuándo no vale la pena? Pues
cuando es un despliegue sencillo, cuando no tenemos el conocimiento para poder utilizar Hell, ¿sí? Entonces el Qt y el Apply. ¿Cuándo no vale la pena? Cuando son este tipo de productos. ¿Cuándo utilizamos nosotros el Apply? Generalmente para la mayoría de nuestras integraciones, cuando somos startups, cuando estamos probando como tal Kubernetes, pues lo ideal es realizarlo directamente a través de un Apply, ¿no? Nuestros manifiestos. Si un pod falla, ¿qué componentes intervienen para recuperarlos? La autorreparación, en este caso mantenido a través del deployment, que garantiza que si un pod falla, se cree otro y a la vez, digamos que se pierda la menor cantidad de paquetes de cara como tal hacia nuestro usuario final. Entonces, para que no haya indisponibilidad, se hace una autorreparación, se crea como tal el pod de manera instantánea. ¿Qué riesgos implican el vendor lock-in con las integraciones nativas de GKE? ¿Cómo mitigarlos? Bueno, básicamente, como mencionamos, al nosotros desplegar cargas sobre Kubernetes, muchos de los productos ya vienen como tal integrados a través de sistemas de monitoreo o a través de sistemas de login. Inclusive nosotros podemos crear como tal dentro de los manifiestos diferentes anotaciones que nos crean productos subyacentes, balanceadores de carga, certificados. Entonces, cuando utilizamos manifiestos que despliegan productos subyacentes específicos del vendor o de la nube, y nos vamos a migrar, pues obviamente nos va a tocar reemplazar estos componentes a la nube a la que nos pasemos. Sin embargo, depende mucho también de la arquitectura. Por eso, entonces, en arquitecturas nativas con GKE, todos los que son los contenedores, las imágenes son fácilmente portables, pero sí toca ver algunos detalles, como la parte, por ejemplo, donde se están guardando las imágenes, la autenticación de las mismas, si se están utilizando estas integraciones de la nube, ¿no? Para poder reemplazarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo se mitigan? Pues siendo como lo más contenerizado posible las aplicaciones, utilizando manifiestos propios de Kubernetes, por si queremos como tal en algún momento migrarnos, pues no sea difícil, o sea, no generemos como tal dependencias nativas con la nube, sino directamente sobre el producto, que es un producto de software libre. Sería básicamente eso. Espero como tal que haya sido de su agrado. Podemos llevarnos tres conclusiones. La primera, Kubernetes automatiza el despliegue, el escalado, la gestión de recursos y recuperación ante fallos, y es el estándar para las aplicaciones modernas basadas en contenedores. El segundo, Kubernetes lleva estas aplicaciones, estas capacidades a un servicio gestionado. Google opera el plano de control y nosotros o el equipo de TI para la versión estándar nos concentramos en las aplicaciones y en el pool de nodos. Y Hell completa el flujo, empaquetando, versionando todos los despliegues complejos de arquitecturas más conocidas, como les mencionaba, GitLab, Jenkins, Sonar, ¿sí? Con un solo comando, mostrando escalado y autorreparación en vivo. Podemos hacer la versión, podemos hacer rollback, o podemos mantener diferentes sí, versiones no solamente del código, sino de las mismas implementaciones dentro del clúster. Entonces, muy útil básicamente para empaquetar y desplegar aplicaciones conocidas. Entonces, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por la lección. Y básicamente ese fue la presentación sobre Kubernetes.